Capítulo 2, el Espíritu Santo y el creyente. Estamos viendo esta serie del bautismo y los dones del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo ayuda al creyente. Jesús rogó al Padre para que nos diera otro consolador. Y cuando dijo otro consolador, se estaba refiriendo a otro igual a él. O sea, Jesús físicamente no puede estar con nosotros físicamente. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, no solamente está con nosotros, sino está dentro de nosotros las 24 horas del día. Por eso les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les enviaría el Consolador, mas si me fuere, se los enviaré. Y la palabra en griego que usa ahí es paracleto. Paracleto significa el que viene junto a ti para auxiliarte, para ayudarte. Entonces, básicamente nos ayuda a dos cosas. La primera cosa a la que nos ayuda es a ser salvos. Sin el Espíritu Santo no podríamos nosotros ser salvos. Nadie podría ser salvo. Y la segunda cosa a la que nos ayuda es a ser santos. Entonces, salvación y santidad son las dos obras principales del Espíritu Santo en el creyente. Esto es, el Espíritu Santo y el creyente. Entonces, en cuanto a la salvación, opera de 4 maneras. Primero, nos trae convicción. Dice que cuando venga, convencerá al mundo, convencerá al que no es salvo, de pecado, de justicia y de juicio. Y el convencimiento es un proceso que a veces lleva tiempo, ¿verdad? Porque tú no convences a alguien a la primera, tienes que estarle insistiendo, y de allí que cada uno de nosotros podemos contar nuestra historia de cómo el Espíritu Santo nos estuvo insistiendo por medio de evangelistas, de hermanos, de familiares, de oración. Cuando tú oras por alguien, tú estás básicamente bombardeando la vida de esa persona para que pueda convencerse, reconocer que es pecador, porque si no reconoce a alguien que es pecador, entonces no se puede salvar, porque Jesús no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Cuando yo tuve pues mi primer hijo, con mucho cariño pues, me decían, no, tu hijo va a ser predicador, va a ser misionero, y yo les decía, no, yo nada más quiero que mi hijo sea una cosa, que sea un pecador. No que practique el pecado, que sea consciente de que es pecador, porque si tú no eres consciente de que eres pecador, no vas a poder salvarte. Y ese es un engaño del diablo. Engañó a los fariseos, de tal manera que ellos creían que estaban bien. ¿Por qué? Porque no se portaban mal. Ellos se portaban muy bien. Sin embargo, estaban lejos, estaban fuera del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sus obras eran como trapos de inmundicia, eran obras muertas. Por eso es que la Biblia habla del arrepentimiento de obras muertas. Y por eso es que alguien que nace en un hogar cristiano a veces es difícil que se salve, porque como sus papás son cristianos y nunca ha hecho nada malo, siente que es justo, siente que no necesita la salvación, porque es la salvación de los pecados. Y si yo no me siento perdido, pues, ¿para qué busco un Salvador? De allí que tenemos que orar por nuestros hijos, que Dios les muestre su condición, y tenemos que orar por nosotros mismos, muéstrame mi condición, para realmente darnos cuenta que no somos mejor que nadie, y eso nos va a llevar a no juzgar a nadie. Cuando alguien hace algo malo, no vamos a poner el dedo, ese es muy malo, no. Vamos a hacer misericordia porque nosotros
hubiéramos hecho lo mismo en su lugar. Y vamos a estar agradecidos, que es por la misericordia de Dios que no estamos en la condición o en la situación en la que están otros. Y entonces la misericordia va a triunfar sobre el juicio, cuando yo reconozca que soy pecador. Y si yo reconozco que soy pecador, entonces me voy a cuidar, porque sé que esta carne me puede traicionar en cualquier momento, y voy a tomar precauciones, o sea, voy a ser prudente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la carne me puede ganar. Entonces esa es la convicción, y es una convicción que únicamente viene por el Espíritu Santo. Por más que yo te diga, por más que yo les diga, la gente no va a reconocer que es pecadora, a menos que el Espíritu Santo obre. Por eso es que yo tengo que predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo tengo que orar, tengo que interceder por esa persona para que entonces suceda el milagro sobrenatural de la revelación del Espíritu Santo, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Segunda cosa que ayuda, que el Espíritu Santo hace en la salvación, es que produce conversión y regeneración. Pablo a Tito le dice que fuimos salvos, y habla allí de la regeneración en el Espíritu Santo. O sea, regeneración es que nos volvió a crear, ¿sí? Nos volvió a hacer. También en Efesios capítulo 2, Pablo a los efesios les dice: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, el milagro que hace el Espíritu Santo es un milagro de resucitar nuestro espíritu, lo que en realidad somos, porque lo que estamos viendo, voltea a ver al que está al lado, no es real. ¿Por qué? Porque tú eras diferente hace 30 años, hace 30 años algunos ni existían, ¿no? Empezamos siendo microscópicos, luego éramos como un renacuajo, ¿no? Como una rana, luego como un monstruo, ¿no? Porque el feto es así, es como un monstruo, y luego éramos un bebé. Y no sé si te has visto en tus fotos, uno cambia, el aspecto de acá afuera cambia. Y al final de cuentas lo último que va a quedar en la tumba va a ser una calaca, ¿verdad? O sea, ya sin piel y sin huesos, y sin músculos, o el polvo, ¿no? ¿Realmente qué somos? Somos espíritus que habitamos en un cuerpo y poseemos un alma. El alma son las memorias, los sentimientos, las emociones, todo lo que define lo que tú y yo somos. Nuestras relaciones, hijo de quién somos, hermano de quién. O sea, todas las experiencias, todo eso define lo que somos. Eso es el alma, pero en realidad somos espíritus. Nacemos en pecado porque nuestra carne está inclinada hacia el mal. ¿Y saben qué? En cuanto a la carne, al cuerpo físico, el pecado mora en este cuerpo físico. Y vamos a tener que batallar contra el pecado hasta el día que nos moramos. Eso no se va a acabar nunca. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: el pecado mora en mi carne, en mi cuerpo. Pues aquí está latente. Sin embargo, cuando nacimos con un espíritu vivo. Por eso es que de los niños es el reino de los cielos. Por eso es que Jesús dijo que hay un ángel que está viendo el rostro de Dios mientras cuida a cada niño. Por eso es que si un niño se muere, se va directamente al cielo. ¿Por qué? Porque es inocente. ¿Por qué? Porque nace salvo, no hay maldad en él. ¿Es rebelde? Sí. ¿Es desobediente? Sí, pero no es consciente de su rebeldía. O sea, simplemente se comporta así porque su naturaleza es así. ¿Cuándo es que el espíritu vivo con el que nacemos se muere?
en el momento en que somos conscientes de pecado, porque la paga o el resultado del pecado, ¿qué es? La muerte. Dios a Adán le dijo, el día que desobedezcas, ese día morirás. Y está hablando de una muerte espiritual. Adán no cayó al suelo, Eva no cayó al suelo, simplemente murieron. Muerte significa separación. Se van a separar de mi presencia, se van a separar de la justicia, de la paz, del gozo, del reino de los cielos. Entonces, ¿cuándo es que un niño deja de ser niño y se vuelve un pecador? Cuando es consciente de pecado. A través de los años he conocido niños de 5 o 6 años, morbosos, majaderos, lujuriosos, libidinosos. Cuando hemos ido a casas hogar para niños, tú te das cuenta de la mirada maliciosa de los niños, porque fueron pervertidos de los 3 o 4 años. Pero también he conocido niños de 14, 15 años que son tan inocentes y son niños, o sea, no hay maldad. Entonces, ¿cuándo? Pues depende de las circunstancias, depende de la vida, depende del trasfondo. A algunos se nos roba la inocencia, ¿verdad? Desde muy chicos, a otros, pues tiene que llegar un momento en que eres consciente de pecado. Y entonces, en el momento en que pecas, desobedeces conscientemente, en ese momento tu espíritu muere y se queda muerto ahí. Y se queda muerto hasta que Jesucristo viene a tu vida. Por eso es que yo no quería bautizar a mi hijo desde los 7 años. Me decía, me quiero bautizar. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque creo en Cristo. Yo le decía, dime tus pecados, porque es bautismo de arrepentimiento, de pecados. Y ya me dijo una serie de cosas que él había hecho mal y que él estaba consciente que había hecho mal. Pero yo tenía duda, híjoles, es que es un niño. Y lo pospuse por casi 2 años. Y él me insistía, me quiero bautizar, me quiero bautizar, me quiero bautizar. Y entrando a la Penny, un hermano del dormitorio 8 me dijo, ya cuando me iba, me dijo, oye, por cierto, soñé, Alejandro Patiño, por cierto, soñé, me dijo, que estabas tú y estaba yo y el Señor Jesús te señalaba y me decía a mí, dile que no impida que los niños vengan a mí. ¿Así? Y yo me quedé y dije, ¿qué es eso? Después entendí que me estaba diciendo Dios, deja que tu hijo entre, o sea, ya es consciente de pecado y lo bauticé. Y no hice fiesta, no hice comida, no hice nada. ¿Por qué? Porque no quería yo sentar el precedente de que cuando se bautiza un niño, y hablo de un niño ya de 9 años tenía, pues sea una fiesta que los otros niños quieran, ¿no? Y luego lo hagan por la fiesta. Ahí quedó. El que le sigue ya tenía 7 años. Hasta los 9 años, bueno, como al mes de que eso pasó, me dijo, me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque mi hermano lo hizo y le dije, no, eso no es. Después me volvió a decir que se quería bautizar. ¿Por qué te quieres bautizar? No, pues porque pues he visto que otros niños lo han hecho. No, tampoco. No fue sino hasta los 10 años cuando me dijo, estoy arrepentido de mis pecados. ¿Cuáles? Y ya, pues la voz se le hizo aquí un nudo y ya me dijo, pues las cosas que los niños hacen, ¿no? Que le robó un lápiz a alguien, que le jaló, pues las trenzas, o sea, las cosas, pero que ya las hacen con dolo, ya las hacen con conocimiento de que eso es malo. Sin embargo, los gemelitos, hasta los 12 años, porque no daban muestras de estar conscientes de pecado. Gracias a Dios, dieron muestras y los bauticé. Pero hay un momento en que dejamos de ser niños y nos volvemos pecadores. Entonces, es en ese momento
en que necesitas la regeneración, la salvación, la intervención del Espíritu Santo, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Juan 6:63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. O sea, el Espíritu vino a darnos vida, vida a los muertos, a resucitar nuestro verdadero yo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La tercera cosa que nos ayuda el Espíritu Santo para salvación es que nos libera del poder del pecado y de la muerte, a fin de que seamos santos. Romanos 8:2 dice, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Que irremediablemente voy a pecar. ¿Por qué? Porque soy esclavo del pecado. Viene el Espíritu Santo y nos libera. Y sí podemos aspirar a vivir una vida en santidad. Hace años, cuando estaba lo de ¿y usted qué opina? Con Nino Canún, hicieron un reportaje sobre la infidelidad y habían allí psicólogos, psiquiatras, doctores, había un cura, un pastor y habían varios, ¿no? Y en el panel estuvieron discutiendo, pasando datos y todo, y pues tuvieron que aceptar el cura y el pastor por las estadísticas que muchos sacerdotes cometen fornicación, homosexualismo, tienen mujeres. El pastor tuvo que reconocer también que muchos pastores caen en adulterio. De hecho, los escándalos más fuertes es cuando un pastor oímos, ¡ay, cayó en adulterio! Y la conclusión a la que llegaron es que es imposible que el hombre viva con una mujer por toda su vida. Biológicamente, psicológicamente, médica, clínica, físicamente, es imposible que un hombre viva con una mujer. El hombre es infiel por naturaleza y no lo puede evitar. Y hasta el pastor dijo, no, pues sí, igual el pastor andaba en adulterio, ¿verdad? Porque no estaba lleno, porque si tú estás lleno con el Espíritu Santo, tú no solamente debes, tú puedes ser fiel a tu esposa hasta que la muerte los separe. Por supuesto que sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo estaba oyendo y decía, pero ¿por qué no habla con autoridad? Sí, pastores han caído, estadísticas hay, pero mire, si usted se entrega a Cristo, usted vive una vida consagrada a Cristo, el Espíritu Santo nos da poder, porque no estamos destinados a pecar. Él nos lleva siempre en triunfo. Dice el apóstol Judas que Dios nos puede guardar sin caídas. Y luego Pedro dice que hagamos firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, no vas a caer nunca. O sea, tú te puedes mantener claro. ¿Por qué algunos caen? Pues principalmente porque descuidan la oración en privado. Y descuidando eso, todo lo demás se viene al traste. Ahora, de nada sirve que ores en privado si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, este conocimiento que estamos viendo, el conocimiento de Jesucristo. Ahora, de nada sirve que tengas el conocimiento de Jesucristo si no lo llevas a la práctica. Por eso es que lo vamos a poner en práctica al terminar esta sesión. Y la cuarta cosa en la que nos ayuda para salvación es que nos da una seguridad interna de nuestra salvación. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos la seguridad, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, yo me voy al cielo. Ya le pierde uno el temor a la muerte. Somos hijos de Dios y tenemos esa seguridad que sabemos, porque sabemos. Es como si yo te digo, ¿tú cómo te llamas? Carlos Javier. No es cierto, tú te llamas Pedro. ¿Eres Pedro? No, no me llamo Carlos Javier. Demuéstramelo.
IFE. Ah, me saca su IFE. Ah, pero esa IFE puede ser chocolate. No. Demuéstramelo. ¿Qué es lo que hace? Ah, me muestra su acta. No es que esa acta puede ser falsa. Ah, pero esta acta dice que eres hijo de Javier Negrete de Javier Negrete. Moreno y de Teresa. De Javier Negrete Moreno. Entonces vamos con Javier Negrete Moreno y le tomamos una muestra de sangre a él y al otro y hacemos una prueba de ADN. Decimos, ay no, pues si eres hijo de Javier Negrete. Ahí está la prueba. Fuimos engendrados por Dios. Él nos engendró. ¿Y saben cuál es nuestra acta de nacimiento? La Biblia. Aquí está Juan 1. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. Y si somos hijos, ¿nos podemos perder? Yo no entiendo, bueno, sí entiendo, aquel que no ha estudiado al Espíritu Santo tiene miedo de perder su salvación. ¿Por qué? Porque no entiende que el Espíritu Santo lo hizo renacer, lo regeneró, y a través de ese proceso fue engendrado por Dios y es hijo de Dios. Y no puede perder su salvación porque es como si tú quisieras dejar de ser hijo de Javier Negrete. Te puedes pintar el pelo, te puedes hacer cirugía, como Michael Jackson, ¿verdad? Que ya era blanco. Y puedes cambiarte el nombre, pero tus genes van a mostrar que eres hijo y no puedes dejar de ser hijo de tu papá. Ahora, serás un hijo rebelde, un hijo desobediente, un hijo desobligado, pero eres un hijo. Y como somos hijos, si nos portamos mal, ¿qué hace el padre? Nos disciplina, nos corrige y nos agarra a palazos, nos azota. Yo he conocido hijos de Dios que se han empecinado en pecar y se han rebelado contra Dios y no han entendido a pesar de la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso. Y te arrepientes y te da otra oportunidad, pero tiene un límite. Y el límite que Dios tiene es personal para cada uno. Hasta que el momento llegue en que dice, bueno, no me vas a obedecer, te voy a traer para el cielo mejor, para que me dejes de estar dando lata en esta tierra. Y he conocido a quienes Dios los ha matado o los ha sentenciado a muerte. He ido al hospital y ahí donde están agonizando y me han dicho, no ores por mí, Dios me dijo que me voy a morir, porque no entendí su disciplina. Y mira, conozco grandes siervos de Dios, que Dios se los ha llevado. Yo no quiero que me lleven. Yo tengo 52 años, yo veo a Jaime, veo a Luis y digo, Señor, déjame llegar a la edad de Luis. ¿Cuántos tienes? 31 años más de ministerio, de ver a mis nietos, o sea, de vida. Esta vida es maravillosa, yo no me quiero ir antes. Yo quiero vivir los más años que pueda, porque esta vida es maravillosa. Pero Dios nos puede cortar si somos desobedientes, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y si nos rebelamos, nos puede entregar a Satanás, como dice ahí 1 Corintios 5, para la destrucción de nuestro cuerpo, con el fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Pero qué vergüenza, en el cielo vas a estar ahí relegado y vas a estar ahí entre el montón, no vas a tener lugar privilegiado en el cielo. Por eso vale la pena ocuparse en la salvación, cuidar la salvación, no porque se va a perder, sino porque hay recompensas, hay coronas, hay galardones después de esta vida. Estamos en preparación. La segunda cosa a la que nos ayuda el Espíritu Santo es a la santidad. Y respecto a la santidad, hay 7 aspectos en los que nos ayuda. El primer aspecto
es que nos guía a toda verdad. Jesús dijo, aún hay muchas cosas que les tengo que decir, pero no las van a poder sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad. Y la verdad es indispensable para ser liberado del pecado, de la adicción al cigarro, a la droga, a la masturbación, al sexo, a lo que tú quieras. Porque Jesús dijo, si permaneces en mí, si mis palabras permanecen en ti, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad. Y el apóstol que tiene el ministerio de la liberación te hará libre, ¿así dijo? La verdad por sí misma te hará libre. Entonces, no es un hombre o un siervo o un ministerio lo que me hace libre del pecado. Porque ellos le dijeron, no somos esclavos, y les dijo Jesús, estoy hablando de la esclavitud del pecado, porque el que peca es esclavo del pecado, no es libre. ¿Y cómo somos libres del pecado? A través del conocimiento de la verdad. ¿Y cómo voy a conocer toda la verdad? Solamente a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Por eso es que tiene que ver con la santidad. Segunda cosa es que nos enseña todas las cosas. Cuando Él venga, dice, les enseñará todas las cosas. Él te muestra cómo hacerle, te muestra qué hacer para ser verdaderamente y permanentemente libre del pecado. Tercer cosa que hace es que da vida a nuestros cuerpos físicos. Romanos 8:11 dice que vivifica nuestro cuerpo. De hecho, el Espíritu Santo obra un milagro biológico y físico en el cuerpo de carne. Yo conozco hombres de 70, 75 años que ya están encerrados en un cuarto porque no, ya la salud ya los derrumbó. Y hombres como Luis, como Jaime, como el hermano Myers, que tiene 93 años, andan viajando de aquí para allá. El hermano Castelazo tiene 95 años y viaja de un lado para otro y dices, ¿cómo le hacen? Los mismos médicos se sorprenden de la vitalidad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu vivifica, y esta palabra vivifica implica que aumenta nuestras fuerzas, que nos da salud, que nos ayuda a estar sanos. Entonces, qué bendición es conocer el Espíritu Santo y ser llenos con el Espíritu Santo, porque te vas a enfermar menos, y si estás enfermo de algo te va a sanar. Cuarta, Él nos da poder para el servicio. En Hechos 1:8 Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra poder en griego es la palabra dunamis, de donde se saca dinamita. La dinamita hace explosión, pero también se saca el dínamo. ¿Qué es un dínamo? Un dínamo es algo que genera energía. Dice, vamos a recibir un generador de energía. Dice, ¿para qué? Para ser testigo. La palabra testigo en griego es martur o mártir. Entonces, nos da la capacidad de sufrir por el Evangelio, de sufrir por Cristo. Porque todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Estamos puestos para las aflicciones. Las tribulaciones son necesarias. Las pruebas son necesarias. Por eso tenemos que gozarnos. Porque cuando hay tribulaciones y pruebas en nuestra vida, es el Espíritu Santo obrando. Claro, hablo de las tribulaciones y las pruebas que no son consecuencia de tu mala conducta. Si tú te portas mal y cosechas mal, pues cállate la boca y cierra el pico y aguántese que se lo merece, ¿no? Usted anda robando y le roban, pues está recibiendo lo que sembró. Pero estás sirviendo a Dios, estás ayudando a los pobres, estás evangelizando y de pronto te vienen situaciones difíciles en tu vida, tribulaciones que tú no hiciste, como cuando, bueno, yo voy a la cárcel y predico, oro todos los días por mi esposa y por mis hijos y asaltaron
a mi esposa con una pistola y se la pusieron aquí, le dijeron todo lo que trae. Le digo, Señor, pues yo nunca he asaltado a nadie. ¿Por qué pasó eso? Para que yo le dé gracias a Dios, para que yo bendiga al que lo hizo, para que yo ore por la salvación del que lo hizo, porque es posible que no hay nadie que ora por él, y gracias a que eso pasó, puede conocer a Cristo por la intercesión de quienes fueron víctimas, y no te resientes, y Dios te pone a prueba para que crezcas. Yo he sido asaltado y robado y traicionado muchas veces. Una de las últimas a Dios yo le decía, Señor, pero entiendo que antes, pues sí, me han ganado porque no he sido precavido, pero ahora tomé todas las precauciones, ahora verifiqué, o sea, ahora sí me aseguré que no pasara. Y Dios, después de varios meses de estar preguntándole eso, me dijo, permití eso para que sigas ejercitando el perdón. Digo, porque si nadie te hace daño, pues ¿a quién perdonas, no? Entonces nos van a seguir fallando, nos van a seguir lastimando, nos van a seguir ofendiendo, nos van a seguir traicionando. Porque tenemos que ejercitar el perdón, porque es parte del entrenamiento que tenemos. Entonces no tienes por qué resentirte contra nadie. Por eso dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, para ser como Jesús y José, sin la revelación que nosotros tenemos. ¡Qué joven tan maravilloso! Cuando el copero le dice, ¿y tú qué onda? Dice, no, dice, a mí me robaron de la tierra de los hebreos, me secuestraron y me trajeron para acá. ¿Era mentira? No era mentira, porque lo secuestraron los traficantes de los esclavos, ¿no? Pero nunca dijo, si supieras, man, esos malvados de mis hermanos me vendieron. Nunca lo dijo, no los expuso, porque no estaba resentido contra ellos. Él sabía que si algo malo había pasado en su vida, es porque Dios tenía un plan por encima de eso. Entonces, en cada traición, en cada desilusión, en cada revés, en cada tribulación, en cada pecado de otro contra ti, en cada ofensa de otro o de otros contra ti, siempre ve más arriba. Dios tiene un plan, Dios lo permitió, porque Él tiene un plan, porque Él sabe que yo lo necesito. Y entonces puedes dar gracias en todo y puedes dar gracias por todo. Entonces nos otorga poder para servir a Dios. Número 5, reviste de poder nuestras oraciones. O sea, habla mucho, la palabra es orando en el Espíritu Santo. Y habla de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. Entonces, nos ayuda a orar mejor. Número 6, inspira la alabanza y la adoración a Dios. Cuando le cantamos, cuando lo glorificamos, Él es quien nos da la capacidad o la facultad para hacerlo y produce el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.